Como hemos tenido muy poca participación esta semana de las prácticas, y se entiende, bueno, la distancia, el frío, pero bueno, alguna vez ya cuando trabajen les va a costar llegar, sí o sí, pero bueno. ¿Por qué les decía como introductorio eso? Porque justamente tengo un caso clásico que esta mañana y los de ayer conocieron a un paciente con este problema, ¿sí? Básicamente ese paciente es de libro, y ese es de esos pocos pacientes, les contaré, que en ese estado, perdón que diga la palabra terminal, colabora, ¿sí? Normalmente estos pacientes, como vamos a ir viendo, siempre tienen un grado de encefalopatía, por culpa de un elemento que hoy lo vamos a conocer, el amor. Y este señor, gracias a Dios, pese que tiene, y lo vamos a aprender también hoy, una clasificación, un estadio C, bueno, siempre viene y tiene, o vamos a tener, creo, como personas, la esperanza todavía de sobrevivir, ¿sí? Yo hubiese querido que haya un medicamento que pueda erradicar un problema que es progresivo, que es lamentablemente irreparable, pero en fin, la frustración solo nos hace que se prolongue quizás la agonía, porque toditos estos pacientes terminan con las complicaciones que las vamos a ir conociendo. Para no repetir un poco la parte A, recuerden lo que también les decía a los estudiantes ayer, ¿qué tipo de hemorragia digestiva era en la cirrosis hepática? ¿La de qué tipo? ¿Se acuerdan, no? La clasificación. ¿Qué? Al revés. Varicosa. ¿Sí? O sea que no voy a volver a repetir esa complicación porque les decía, va a haber su capítulo. Porque este tema, queridos estudiantes, ahora ya hay la especialidad de subespecialidad de hepatología. Imagínense, 2 años más como especialidad, estudiar solo el hígado. Por eso esta imagen creo representa mucho, por eso se los puse acá. Porque cuando algo está en un lugar en protección, no quiero hablar mucho de la religión, pero generalmente se ponen las cosas, entre comillas, sagradas, el hígado debería considerarse así. A veces no le damos la importancia, lo transgredimos con lo que tomamos, con lo que comemos, y al final no le damos la importancia requiriente y un día despertamos vomitando sangre, ¿sí? Y no solo eso, van a ver que dentro de todas las funciones que presenta este hígado, hay muchas que además complican peor el estado general del organismo, ¿sí? ¿Alguien se anima a decirme qué es esto? Hígado. A ver, espera. El hígado, ¿ya? Y lo que está por encima, esa imagen anecogénica, quiere decir negra absoluta. No puedo decirte si es sangre o no, porque todo lo líquido se ve anecogénico negro, ¿sí? Pero, hasta no demostrar lo contrario, todo líquido que está en cavidades libres, en teoría, y en este caso, en la cavidad peritoneal, es ácido, ¿ok? Y hoy día y ayer han apreciado algunos, quizás primera vez que han sentido el verdadero signo de la oleada acítica con estos pacientes, y son 2 que tengo, una que más bien se salvó de una descompensación la semana anterior, y otro que bueno, pues todavía se ve esa gran ascitis que todavía hay, ¿sí? Entonces esta cirrosis hepática, no solo aquí en Bolivia, pero en todos los países del tercer mundo, como nos llaman antiguamente, subdesarrollados, la mayor parte está relacionada ¿a qué? A la bebida, correcto, ¿ok? Entonces no quiero decir, ¿no?, que es de gente que tuvo tal vez por un nivel socioeconómico bajo, pero cuánta gente que de un nivel alto, por alguna situación emocional, familiar, entran en depresión, y ahí está la puerta fácil, ¿no? Porque yo tengo justo un paciente que está, no, ya se dio de alta, abogado, lamentablemente, seguro empezó con algún, no sé si decir, mala compañía, pero nadie te obliga, nadie te abre
y terminó haciendo cirrosis hepática. O como el otro caso de una señora de ya actualmente parece entonces de 74 años. Y nosotros siempre juzgamos al vicio, ¿no? Ah, porque es vicioso, se tomó, porque eres sus amigos. Y cuando nos contó en visita, se me quebró el corazón. Porque ella dice, sí, doctor, yo caí en la bebida porque usted seguro que no sabe qué es perder un hijo. Su hijo de 17, 18 años, no sé la razón, murió, y la señora hasta el día de hoy, después de 10 años, no pudo superar el problema, ni la bebida, ni mucho menos la depresión de esa pérdida. Entonces, quiero concluir con esto, que a veces uno tiene que evitar hacer juicios de valor en un paciente. Por más que sea adicto a lo que fuese, pues se respeta, ¿sí? Bueno, entonces con ese introductorio, queridos estudiantes, vamos a entrar a este tema de la cirrosis hepática, empezando con lo que llamamos la definición, ¿sí? Definición. Doctora, lea, antes de... no, viendo que se me estaba durmiendo igual. Usted la segunda. ¿Vamos? No. Primero ella. ¡Ah! ¿Verdad? Ya bueno. Pero no muy chocante a la pared. No, tranquilo. ¿Pero no usas lentes? Sí. Tu cabeza va a doler. Ya ver. Desarrollo histológico de las nódulas, rodeados por fibrosis en respuesta a una lesión hepática crónica que conduce a hipertensión portal, enfermedades hepáticas en etapa terminal. Ok. Ya de hecho está ahí subrayado algunas características, ¿sí? Si pusiéramos nosotros un poquito a dar razón a las palabras, esto está mal dicho. Por eso incluso vieron que escribí con 3 R's. O alguien dijo, este doctor está analfabeto, o no se percataron. ¿Nadie? Un dicho por aquí. Es medio intencional, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si yo quisiera dar un diagnóstico, y esta mañana les enseñé cuando querían darme algunos diagnósticos, y ayer me decían algunas de las chicas, doctor, hepatomegalia como diagnóstico, y les corregí, porque un diagnóstico o es sindromático o ya es clínico laboratorial, ¿no es cierto? Pero entiendan que nosotros como médicos generales primero vamos a ser netamente clínicos, y esta palabrita, si la buscan en el diccionario, representa un estudio histopatológico. Esta palabra solo me está diciendo que hay células o hepatocitos que están en un proceso de fibrosis. Entonces no es un diagnóstico, ¿sí? Porque al ver histopatológicamente, al decirme hepatocitos en proceso de fibrosis, no me está diciendo si tiene ascitis, si tiene edemas, si tiene circulación colateral, no me está diciendo nada, pues. Porque el verdadero diagnóstico de esto, por ejemplo, es o debería ser, y han escuchado muchos de ustedes en la visita, como el interno está, ¿no? Hepatopatía crónica de probable etiología nólica. ¿Han escuchado? ¿No ven que hablan así mis internos? Entonces, al decir cirrosis, entonces estamos también un poco, no está incorrecto, pero tengo que enseñarles yo lo que es correcto. Que este término no puede reflejar toda la enfermedad que en realidad abarca el problema que se llama hepatopatía crónica. Hasta ahí está el diagnóstico, ¿sí? Ahora, que sea de tipo alcohólica, belleza. Hay, por ejemplo, la cirrosis biliar primaria o una autoinmune, no lo sé, que eso ya es el apellido. Pero en esta oportunidad no lo cambié, porque también en todos los libros lo van a encontrar como cirrosis. No hay variedad, pero sí aclarar que esto no debería ser correcto y manejar como hepatopatía crónica. Pero me dirán, doctor, pero son pues sinónimos y qué sé yo. Sí, estoy de acuerdo, pero tienen que aprender que hay diferencias y que uno también tiene que saber manejar la información, ¿sí? Ahora aquí la doctora leyó todo. Miren, incluso acá ya lo está mencionando. Desarrollo
histológico. O sea, nos está hablando que esto ya viene de qué tipo de estudio sacar un estudio histopatológico, mediante qué se puede ver, acuérdense, o directamente ya viene en un laboratorio incluido esto. Para llegar a eso, ¿qué pedimos? Eso, biopsia. O sea, quiere decir que, doctor, entonces la última opción de poder diagnosticar o cirrosis hepática es la biopsia. Sí, lamentablemente. Por eso que los autores han dicho, bueno, si el último camino para confirmar un hígado en fibrosis es o el estudio histopatológico, lo dejaron con ese cambio, ¿sí? Porque la misma definición ya me está obligando a aclarar que. Pero ¿cuál es la verdadera diferencia? Porque histológico es un estudio secundario a una biopsia. ¿Qué es la característica de qué? De la presencia de nódulos rodeados por fibrosis. Y aquí está. Este es un nódulo, ¿sí? Y toda esa línea punteada, o bueno, que parece punteada blanquecina, es las fibras de colágeno. Por eso que si tuviéramos la oportunidad de ver un hígado in vivo, se dice, o de un cadáver que estaba o murió por cirrosis, lo que vamos a encontrar es un hígado, ahí está, con nodulaciones. Esa es una característica. Porque hay enfermedades, por ejemplo, como la hepatitis, que nos puede dar la B fulminante y morimos, pero va a ser lisa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que entonces después seguramente el doctor nos explicará de dónde están apareciendo esas nodulaciones, porque un hígado sano, y todos lo han visto de un animalito como es la vaca, ¿sí? Es el mismo o parecido, bueno, es el mismo tipo de tejido que el nuestro, ¿sí? Con algunas diferencias. Pero el hecho es de que llegar a esta nodulación ya le está dando una diferencia de otro tipo de patologías o problemas en un hígado que pueda estar sano, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Se ha presentado nodulaciones, vemos un tejido ya biopsiado, estos nódulos con fibras de colágeno. Va a determinar dos caminos, ¿sí? De los cuales de cada uno, por eso lo he separado en dos, de cada uno va a llegar sus síntomas. O sea, se va a acompañar de un grupo de síntomas y por el otro lado de otros. ¿Quién es el principal mecanismo? El primero, el aumento de la presión de la vena porta, ¿sí? Si bien no voy a hablar mucho de anatomía, pero lo vamos a mostrar en las diapositivas para recordar simplemente, o sea que ya nos está hablando de que aquí hay un principal o un actor principal del problema en la vena porta, ¿sí? Vena porta, que ahí desembocan tres tipos de vasos venosos, ¿sí? Y que a la confluencia de estos van a dar lugar a la porta, y la porta, pues el 70% aproximadamente lleva sangre al hígado, ayudando a que se produzca todas sus funciones, y apenas un 30% está a cargo de la arteria, ¿sí? Pero ahí se va a producir un fenómeno. Va a llegar sangre de todo el cuerpo por la porta, pero va a haber una obstrucción para que de la porta llegue a la vena cava y de ahí al corazón y vuelva a salir por el sistema arterial. O sea que aquí se va a producir un obstáculo que impide que todo el retorno venoso que viene por la porta no va a poder llegar al corazón. Porque al corazón, ¿qué venas llegan de todo el cuerpo? La vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces ya estamos entendiendo y adelantando de que al no haber paso, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión.
la presión primero en la vena porta y todo el flujo retrógrado que se produce para atrás, porque no deja pasar el fenómeno que lo vamos a hablar hoy, va a causar signos y síntomas de la enfermedad. O sea, ya de hecho hay una obstrucción mecánica que impide que pase la sangre hacia las venas cavas para después llegar al corazón y de ahí distribuir. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, el primer mecanismo que altera ese problema es la hipertensión portal. Y el otro, miren, es un poco un término más ambiguo: enfermedad hepática en etapa terminal. Eso en algunos autores, bueno, una parte de autores, si vemos acá para que digan, ¿y para qué puso ese dibujo el doctor? Porque este es el proceso degenerativo normal, ¿sí? Empieza como un hígado liso, bordes regulares, sin nodulaciones, ¿sí? Que progresivamente puede pasar a una injuria, que puede ser un hígado graso, que puede ser micronodulaciones al principio, o puede volverse macronódulos o nódulos grandes, y hasta ahí se consideraba antes que terminaba un problema hepático, que la cirrosis era la última etapa de poder el hígado enfermarse. Pero no, ahora ya no se considera que la cirrosis, que es esta parte, es o va a ser la última fase de una enfermedad hepática. No. ¿Quién está acá? El hepatocarcinoma. O sea, que piensen ahora que todo paciente que tiene cirrosis hepática, lo voy a usar el término para que no estemos hablando fuera de lo que es la bibliografía. La cirrosis hepática, entonces, todavía tiene un chance. Pero no un chance para salvarse, tiene un chance para terminar en cáncer de hígado. ¿Sí? Pensemos, este paciente, por alguna razón, una infección, una hepatitis viral B, como lo vamos a ver en la próxima clase. Resulta que a los 10 años empieza a hacer una hepatopatía, alteración de la función hepática, y si no controlamos o no tiene un control adecuado, desencadena en hepatocarcinoma. O sea, que el riesgo de alguien que, espero que no tiene ninguno de ustedes, ¿no?, de una hepatitis B, ¿sí?, en latencia, de aquí a unos 10, 20, 30 años, puede desencadenar un cáncer, ¿sí? Por eso es el control anual de esa enfermedad. O de un paciente que tenía esteatosis hepática, que es más conocida como el hígado graso, que va a terminar de aquí a unos años perdiendo la función hepática, y también pueden esas células degenerar y volverse cancerosas. Y ahora arriba, doctor, se ve algo bonito que parece uno normal. Sí, que este paciente, si acá en cirrosis tuviéramos la cultura en Bolivia del trasplante hepático o de trasplante de órganos, estaría ahí la solución. O sea que este hígado en cirrosis, doctor, puede llegar al trasplante y solucionar su problema. ¿Saben que el único órgano que así de un chiquitito se puede regenerar todo es el hígado? Es el único órgano que yo no necesito poner el 100% del órgano, basta que ponga, aunque el lóbulo izquierdo, y eso en un tiempo indeterminado, va a regenerar y se va a volver un hígado entero. ¿Por qué? Por la gran vascularidad que tiene. ¿Gracias a quién? A la porta. ¿Sí? Bueno, pero aquí no tenemos esa cultura, y además hay, y en todo país hay normativas que dicen quiénes son los únicos candidatos a trasplante de órganos, y ya de hecho el que es por alcohol está descartado. Y es el gran grupo que tenemos acá. O sea, paradójico, ¿no? Yo sé que me voy a salvar por un trasplante, le sigo metiendo, pero ellos no saben que eso... Es difícil hacer dormir a un bebé, ¿no? Bien.
acomodarlo bien para que... ¿Él va a apuntar? Ya, sigamos. Entonces, ese de trasplante de órganos que se los puse en esta diapositiva es para que sepan que hay también otras etiologías que sí pueden llegar a hacer ese trasplante. O sea, hay condicionantes. ¿Listo? Pero nunca a un paciente que ya sabemos que es fenólico o que tiene una vida desordenada, planteen un trasplante como opción. Porque primero le están mintiendo, le están dando falsas esperanzas. Y segundo, es el primero que va a tener complicaciones porque va a abusar de los tóxicos, porque sabe o piensa que ya está solucionado. Bueno, sigamos. ¿Y quiénes sí son candidatos? Lo vamos a ver después. Ese era un introductor. ¿Se acuerdan de eso? Histología, primer semestre, segundo que lleva, no me acuerdo. Primero y segundo. Bien. ¿Sí? Este es un corte axial, o digamos lo mejor transversal, axiales en imágenes, de la estructura más importante o la unidad funcional del hígado. ¿Sí? ¿Por qué se los dibujé acá? ¿O por qué los recuperé esta imagen? Porque aquí hay un pequeñísimo espacio, que no sé si para bien o para mal existe, porque ahí va a empezar el problema de la fibrogénesis. Porque ahí va a empezar la alteración de del cambio de función de unas células que en vez de producir a lo que se la ha diseñado, va a empezar a producir algo confundiendo heridas y la va a empezar a reparar sin darse cuenta que esa proliferación, en vez de reparar, está obstruyendo. ¿Sí? Por eso dice que la unidad funcional se llama lobulillo hepático. Y ese lobulillo hepático, ¿sí? Como ven acá, la vena central, la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar, cuando se unen estos en un pequeño espacio que es el sinusoide, que eso lo va a ver mejor en la siguiente imagen, ahí es donde empieza el problema. Es ahí el escenario donde, por mala suerte de los que tienen malos hábitos, tienen agresores tóxicos o lo que quieran, que vamos a ver después de arqueología, se va a desmesurar la producción de fibras de colágeno. Sigamos. Vean esta imagen. Primero vamos a leer acá. Fibrosis del espacio de Disset. Les pongo como pregunta de examen. ¿Dónde se desencadena la fisiopatología de la cirrosis hepática? En el espacio de Disset. Sí. Ahora lo buscaremos en nuestro esquema. ¿Dónde está ese pinche espacio? Porque ahí, si tuviéramos nosotros todavía la investigación de encontrar algo para permeabilizar cosas así microscópicas y evitar que se vuelva fibrosis al final, ahí estaría la solución de la enfermedad. Pero no hay. Los hepatocitos, ¿sí? Células que tienen su núcleo. Aquí está el sinusoide que les decía, que es por donde está reuniendo tanto la sangre venosa, arterial, ¿sí? Que están pasando, pero entre ese sinusoide y el hepatocito hay unas pequeñas células epiteliales que revisten, y ese espacio entre el sinusoide y el hepatocito es el famoso espacio de Disset. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la unión de las columnas, porque así lo llaman, ¿sí? Estas células están unidas, las columnas de los hepatocitos y el sinusoide hepático, por donde está llevando sangre de la vena porta hacia la vena central, existe un pequeño espacio donde quienes habitan en particular, ¿se lee? Las famosas células de Hippo, o algunos lo llaman autores las famosas células estrelladas.
¿Que deben existir? Sí, porque esas lo que hacen es formar la vitamina A. ¿Sí? O sea que esas se crearon, o bueno, su función, perdón, no se crearon, su función es justamente la síntesis de vitamina A. ¿Ok? ¿Pero qué va a pasar? Vamos a ver el siguiente. Aquí está, conozcan. Volvamos a un esquema para que lo entiendan. Normalmente tiene que tener los hepatocitos un tipo de vellosidades, pero cuando ya hay un daño hepático, miren, se vuelven lisas. Este es el espacio ampliado de Disset, donde normalmente debería existir estas células estrelladas, pero produciendo vitamina A. Pero ¿qué pasa? Hay un agresor, llega un enemigo, pongamos de ejemplo siempre al alcohol, o medicamentos hepatotóxicos, lo que quieran. Entonces, ¿qué van a hacer estas células estrelladas? Van a cambiar en su fenotipo. O sea, en vez de producir la famosa vitamina A, va a empezar a producir, ¿dónde está? Bueno, en el esquema son estas pequeñas fibras de color roja, que son fibras de colágeno. ¿Sí? Y el colágeno, como ustedes saben, no el colágeno que toman para no envejecer, digamos, sino la matriz extracelular se llena de colágeno, pero esa producción va a llegar un momento en que va a sobrepasar el espacio y va a producir, miren, si son células estrelladas y por aquí está pasando la sangre, sigue formando, pero ¿qué pasa? Miren el sinusoide, lo está comprimiendo para abajo, como puede también al conducto biliar de arriba comprimir para arriba. O sea, ¿qué está ocurriendo? Que esos tres sistemas que hemos visto acá, no sistemas, perdón, a la arteria, a la vena y al conducto biliar, cada uno tiene su sinusoide por si acaso, está haciendo un espacio, está haciendo un efecto de masa, lo cual, ¿qué va a ocurrir? Que el sinusoide, al disminuir el calibre para vencer esa fuerza que está por detrás y yo deje pasar, aumento la presión. Tengo que subir la fuerza de presión para vencer ya esta pequeña estenosis, si vale el término, no solo en el sinusoide donde viene la vena porta y la arteria, sino también en el conducto biliar. Y si está produciendo una obstrucción además en el conducto biliar, por eso el paciente, ya vamos a ver después en las siguientes, empieza la ictericia. ¿Sí? O sea, de pequeños lugares microscópicos que forma solo colágeno esta célula, que ha cambiado por la transgresión que tuvo estas células hito o las famosas células estrelladas, que es lo mismo. Entonces la obstrucción empieza el principal mecanismo fisiopatológico de la fibrosis o cirrosis hepática. Hasta allá han entendido. Porque una vez que se entiende que estas fibras de colágeno, que antes no permitían que haya estas pequeñas estrecheces, y por el tiempo, les hablo de 15, 10 años, esto ya pues será casi conclusivo, porque va a seguir produciendo, va a seguir mandando, algunos llaman como hojas de cebolla, y lo que están haciendo es ampliarse en espacio. No solo para la sangre, en el caso de la hipertensión portal, sino también una forma obstructiva en la salida de la bilis. Por eso que la bilis ya no sale, no puede convertirse en bilirrubina directa de la forma indirecta. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tienen que haber entendido que esto, ahí empieza el problema. ¿Sí? Ahora, ¿qué se ve ahí? ¿Qué va a pasar? Lo que les decía. Ahora ya conocemos esta estrechez. Ya lo vimos que esa estrechez se produce porque estas células estrelladas producen muchas fibras de colágeno y eso en su momento lo vuelve obstructivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí está. Como no hay fuerza
que pueda vencer, porque estamos hablando de estructuras tan finas, microscópicas, y no solo pues una columna, es todo el hígado, ¿sí? Esto es esquema que dice que ese pedacito está estrechado, no, es todas las células o las columnas de hepatocitos que sufren el mismo problema. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes saben, ¿no? Se han dado cuenta cuando agarran la manguera, están regando sus plantitas, pero quiero que pase con más fuerza, velocidad, apriete un poco y sale con más violencia. Eso mismo el cuerpo trata de hacer para vencer esta obstrucción que yo lo llamaría hígado en general. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Así como detrás todo el sistema venoso se dice vasos de alta capacitancia, o sea, quiere decir que te puede aguantar harta sangre y no tanto así la parte arterial, porque sus paredes son más rígidas. Entonces empieza el flujo retrógrado, que enseguida lo vamos a hablar. Pero aquí lo que quiero que es veamos de aquí para allá, porque de esto para atrás lo vamos a hablar después. Si aquí no está pudiendo pasar la sangre, estamos hablando de la sangre venosa, y tiene que esto llegar a la vena cava inferior, entonces también de aquí o de esta obstrucción no va a llegar el volumen necesario a la aurícula derecha, y por ende tampoco el corazón va a poder emitir un volumen efectivo adecuado. Es como un ejemplo que dimos en las clases de hemorragia digestiva, de que si hay poco volumen, entonces ¿qué ocurre? Va a tener que cambiar el o la frecuencia cardíaca. Por eso esos pacientes simulan como un hipovolemia, simulan como que la frecuencia cardíaca además tiene que compensar, y el corazón detecta y dice: no está llegando buena cantidad de sangre, algo está pasando, pero no lo entiende que se está reteniendo detrás del hígado. Lo que dice es: perdimos sangre. Por eso que también estoy mandando poca cantidad porque me falta al riñón, y el riñón como una forma compensatoria activa, ¿se acuerdan de este sistema? Correcto. Que la función de la aldosterona, porque aquí lo que usan o lo que se necesita hablar de ese sistema solo es la aldosterona, hacen que se active la aldosterona para que retenga sodio y jale agua paralelamente, creyendo que hay hipovolemia, pero juega en contra esa decisión del cuerpo. Juega en contra, ¿por qué? Porque en ningún momento hemos perdido líquido, solo que se está trancando, y lo que está jalando de los túbulos del riñón, del colector en particular, el agua, porque también se activa la hormona antidiurética, la ADH, o sea, no deja que pueda orinar, y más bien pensando que falta líquido, absorbe más hacia la sangre. Esto va a empeorar, va a seguirse inundando de más volumen, pero sabiendo que piensa el cuerpo que aquí hemos perdido. Ahora, ¿qué hace? Y dice: pucha, pero entonces, ¿qué puedo hacer? Detecta, no crean que no detecta el cuerpo también estas obstrucciones, pero no lo detecta como una obstrucción mecánica, como que alguien está apretándome y no me deja pasar la sangre. No lo detecta, lo detecta como si hubiese una vasoconstricción, y lo que dice es: mandaré nomás alguna sustancia que vasodilate todo el sistema sanguíneo y desencadena o libera el óxido nítrico, potente vasodilatador del cuerpo, que no solo actúa a nivel de las arterias, sino también de las venas. Entonces, al haber vasodilatación, ¿sí? Ya me voy a adelantar a uno de los signos del problema, también se aumenta la permeabilidad del vaso y va a fugar plasma, y ahí aparece el edema. O sea que el cuerpo, aparte que nos quiere ayudar, interpreta mal. Todo, volvamos atrás para querer vencer este pequeño
o esa pequeña obstrucción, que no había sido tan pequeña, porque para desencadenar todos estos sistemas, el cuerpo tiene que haber vencido primero sus medios compensadores y fracasó. Y el paciente se vuelve hipotenso porque todo el volumen sanguíneo no está en la arteria, está en el sistema venoso. Entonces, el cuerpo se edematiza. Al haber óxido nítrico, las arterias aumentan la permeabilidad y sale el plasma, se hemoconcentra el paciente, está hipotenso porque lo interpreta como hipovolemia y muchas veces puede llegar a un shock hipovolémico, pero no por pérdida sanguínea, porque todo se está extravasando al tercer espacio. Puede ser al pulmón como derrame pleural, puede ser al corazón como derrame pericardio. Y a los miembros inferiores, por más decir que todos han visto que es un edema, está ahí, hay incluso anasalpa, como el señor que hoy tuvimos la oportunidad de conocerlo, él llegó en anasalpa, ¿sí? Por este mecanismo que se lo está mencionando. ¿Ok? Sigamos. Aquí está la parte que interpreta ahora con lo que después van a llamarse las manifestaciones clínicas, ¿sí? Que cuando les preguntaba, no estaban ustedes a mi residente, mañana me vas a decir, le dije, ¿quiénes forman la vena porta? Porque a partir de eso, ustedes van a entender que esas tributarias son ya un problema para atrás. Me explico. Todo lo que no puede pasar hacia la circulación mayor venosa, que es la vena cava, por esa obstrucción, todo lo que está por atrás, digámoslo así, se va congestionar. ¿Y quiénes forman parte de ese flujo retrógrado? Porque es un flujo que está yendo para atrás, está aumentando la cantidad de volumen para atrás porque no hay paso, digámoslo así. ¿Por qué? La vena porta está conformada primero por la arteria mesentérica superior. Y esta arteria mesentérica superior trae, ahí está la causa de las varices esofágicas, cuando hablábamos de la hemorragia digestiva de tipo varicoso, y les decía que su principal causa, o cuando vean un paciente con sospecha de hepatopatía crónica o de cirrosis hepática, consideren que si ha vomitado sangre es por varices esofágicas. Porque así como no puede llevar la sangre de la mesentérica superior y retorna, por decirlo así, empiezan las dilataciones del tercio inferior del esófago. ¿Sí? O sea que la primera tributaria para la vena porta es la mesentérica superior, que esa trae sangre del tercio inferior del esófago y por ende no puede también pasar. Entonces, lógico, se va a ir dilatando, ¿no es? Y esa es la causa de las varices esofágicas en un paciente que puede hacer una hemorragia digestiva de tipo, ahí el nombre lo dice, varicoso. Otro, bajamos la vena esplénica, porque esto es el vaso. Ah, doctor, ¿qué pasa con el vaso? Porque en una hepatopatía crónica existe la esplenomegalia. Y a uno de ustedes les dije ayer, creo, hoy era, en el único caso donde yo puedo palpar vaso es en una esplenomegalia. Y podemos palpar el polo inferior cuando hay este esplenomegalia, ¿sí? Entonces, ¿por qué crece el vaso en este caso? Porque por la misma razón el flujo ya se vuelve retrógrado, o sea, va para atrás, y esto hace que este vaso, así como al principio el hígado, se vuelva congestivo. Y al crecer, ¿qué pasa? Aumenta su superficie. ¿Y cuál es la complicación hematológica que se asocia a una esplenomegalia? ¿Quién sabe? Que también eso me trae problemas en la coagulación. ¿Anemia? No. Ah, las plaquetas. Eso. Porque al haber más área, ese vaso
destroza a nuestras plaquetas. ¿Y eso qué va a producir? Plaquetopenia. O sea, que al ver un laboratorio de un paciente con cirrosis, no se sorprendan que sí siempre va a haber plaquetopenia. Que sí siempre tiene que haber esplenomegalia. Y todo, volvamos al principio, porque no está pasando la obstrucción de la vena porta hacia la cava. Sigamos, doctor. Ok, ¿quién es la otra vena que va a producir o va a tener problema o va a formar, la porta? La mesentérica inferior. Que esta trae sangre, ¿de dónde particularmente? Del recto y del mesenterio. ¿Sí? Y si recordamos el mesenterio, ¿dónde se encuentra? En el abdomen. Y al haber nuevamente congestión en las venas que corresponden al mesenterio, se van a vasodilatar, aparte que el nitrógeno o el óxido nítrico está ahí por demás, pero está haciendo efecto, empieza a salir plasma estómago, bueno, a la cavidad abdominal, y eso se lo conoce como asitis. O sea, se dan cuenta que todo por no poder pasar sangre venosa, digámoslo así, de ahí salen los signos y síntomas. ¿No ven? Pero si hubiese alguien que pudiese evitar esa obstrucción, yo creo que esto se solucionaría en 2 que 3, y por eso su única solución a tiempo se llamaría trasplante, lamentablemente. Entonces estos pacientes, y esta mañana les daba el ejemplo, una vez, ay Dios, bueno, no importa, no voy a decir quién, qué especialidad. No nos manda paciente, no, esto no es hemorragia digestiva alta. Esto es hemorragia digestiva alta, pásenlo a medicina. Ya, está muy bien. Por hematoquesia. No sé si le habrán hecho TAC o no tengo idea. Pero ellos en su conducta pidieron colonoscopia. Y es verdad, era hemorragia digestiva alta. Pero colonoscopia para diagnosticar hemorroides, porque así llegó el resultado. Si alguien de ellos o de los cirujanos dijera, pero si también puede haber y acompaña una cirrosis hepática las hemorroides, hubiese evitado enviar a hacer un estudio tan traumático y ya de hecho costoso, y estoy perdiendo el tiempo y desconocer que también las hemorroides acompañan a un paciente con cirrosis. O sea que es muy probable que tengan sangrado rectal, cuidado, ¿sí? Tengan esa percepción. Si ya es con un abdomen, edema, irritérico, y como lo vamos a conocer después, consideren que va a sangrar también su colita, así, para que entiendan. ¿Ok? Muy bien, ahí están, y lo vamos a separar. Todas las consecuencias hemodinámicas que se producen, o sea, mejor dicho así, las manifestaciones clínicas, la conducta que debemos tomar, se están separando en 2 grupos, por decirlo así, aunque no es lo correcto decir grupos, sino alteraciones. Las consecuencias de tipo hemodinámica, ¿sí? Lo que hemos hablado, esa redistribución que existe, y lo que el cuerpo cree que no tiene sangre, pero en realidad está trancada, o alteraciones que van a resultar del mal funcionamiento del hígado, de las funciones del hígado, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que va a haber síntomas propios de lo que la sangre se está trancando y aumenta la presión portal, ¿sí? O caso contrario, porque ya no tienen esas 5 funciones, pero vamos hasta 6 a hablar en las diapositivas. ¿Qué podemos considerar en la primera parte de la hemodinámica? Ya saben, hemo, movimiento, o sangre, dinámica, movimiento. O sea, todo lo que va a producir el movimiento de la sangre. Signos y síntomas propios del aumento de la presión de la vena porta, ¿sí? 2. Disminución del volumen arterial efectivo. Lo que dijimos, el corazón de la anterior diapositiva. Si no llega la cantidad de sangre venosa
Tampoco tengo pues formas de mandar al pulmón para que oxigene y esto retornar al sistema arterial. No, porque no está pasando la sangre. Formación de derivaciones intrahepáticas. Ahorita lo vamos a ver. Y la famosa circulación colateral. Lo que la sangre, como no puede pasar el hígado, es como que trata de buscar otros caminos para vencer al hígado y llegar a la vena cava. O sea que incluso el organismo dice, pucha, este hígado ya está jodido, ¿qué voy a hacer? Buscaré lugares por donde pueda fugar y llegar directo a la cava. Inferior o superior, no importa. Y eso es, y cuando ya nosotros, y eso les he enseñado desde la primera práctica, lo primero que yo miro, ¿no ven? Circulación colateral. Porque si hay circulación colateral, quiere decir que este paciente, ya su sangre venosa, que en mucho tiempo no ha podido pasar, ¿sí? La obstrucción, ya está buscando caminos. O sea que incluso ese dato ya me está diciendo que esto ya tiene mucho tiempo. Que no es de una semana, de un mes, por lo menos 1 a 2 años, que ha necesitado el organismo para no entender o para entender que no hay paso por el hígado y estoy buscando otros caminos, hasta de arterias o de venas que cuando nacemos se obliteran. La famosa vena paraumbilical, por ejemplo, que cuando nacemos, ¿no es cierto?, esa se oblitera y queda como un vestigio, pero con tanta fuerza que tiene esa sangre para atrás, otra vez la empieza a abrir camino y la famosa cabeza de Medusa, ¿sí? Que lo vamos a ver también. Pero ¿qué pasa si existe ahora? Ya no nos toquemos, no nos metamos ya con la parte hemodinámica, total, estamos sobrecargadísimos, ¿bien? Pero hay que considerar también qué pasa con la función hepática. Para hablar de la función hepática, antes de esta partecita, me gustaría que veamos esto. Hígado. ¿Cuáles son, o excepto uno, no ven mis preguntas clásicas, son funciones del hígado? O sea, que al haber una hepatopatía crónica, ya sea enólica, sea grasa, lo que quieran, medicamentosa, aunque sea, estas son las funciones del hígado. Y el tóxico o la enfermedad no va a ser pues selectiva solamente para la desintoxicación o solamente va a afectar a la parte del metabolismo de carbohidratos o a la secreción de bilis, va a afectar a todo. Por eso que cuando yo les decía, aprendan, cuando ustedes pidan, no siempre cuando sean médicos, ahora incluso, a veces les llaman, ¿no? Sobrinita, te cuento que dice que estoy mal del hígado, ¿qué laboratorios me puedo hacer? Te preguntan así o no, nos pasa. Y nosotros la típica, bilirrubinas y transaminasas. Ya, estoy de acuerdo, no está mal, pero no son las únicas. Porque como ven, no son las únicas funciones que tiene el hígado, sino que hay que saber pedir albúmina, hay que saber pedir el tiempo de protrombina, también pedir la fosfatasa alcalina. Y ahí recién yo llamo y le digo a la tía, ¿sabes qué, tía? Tranquila, esas manchas que tienes en la cara no es el hígado, ¿sí? Más bien anda un dermatólogo, debe ser algún problema que está relacionado con el sol, ¿listo? O sea que cuando les pregunten pruebas de función hepática, ya se van, no se conformen con dos. O lo peor, no hagan esto, que es otro más complicado todavía. Quiero ver cómo está mi hígado. Ecografía hepática. Mal. Porque la ecografía recién se ve alteraciones cuando más del 50% del hígado está enfermo. Pues es tardío. ¿Sí? Estoy hablando del hígado, porque hay otras enfermedades que es rápida. Una apendicitis no va a tardar pues más de 24 horas en reventar, ¿no? Pero estamos hablando del hígado. Entonces no voy a repetir porque esto ya ustedes tienen que leerlo en casa, si no me voy a tirar, ya nos va a pisar el tiempo, para que sepan que todas estas funciones del hígado están alteradas. ¿Quién sabe cuáles son los factores K dependientes de la coagulación que se producen en el hígado? 10, 9, 7, 2. 10, 9, 7, 2. y el 2. 9, 7, 2.
¿Está bien el 2? Sí. Cuando ustedes escuchen hablar de los factores K dependientes, ahí recién utilicen la vitamina K. Es un error grueso que a veces el paciente está sangrando, doctor, ya le puse vitamina K. ¿Pero acaso el hígado es el que está enfermo para ponerle como procoagulante? No. Esas cosas tienen que ir cambiando ustedes paradigmas, porque solo deberíamos ayudarnos de la vitamina K, que es un factor o cofactor que ayuda a mejorar la síntesis de factores de coagulación dependientes del hígado. Pero cuando la función esté alterada y el que nosotros pedimos es el tiempo de protrombina o el factor de coagulación 2, llegan los resultados, el tiempo de protrombina normal. ¿Y para qué le has puesto vitamina K? Pero es que era sangrado. No todos los sangrados dependen de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K. ¿Ok? Bien. Entonces, todas estas funciones, ¿qué va a pasar? Volvamos atrás ahora, ¿sí? Se pueden alterar. Todas van a disminuir. Una pregunta, disculpa mi ignorancia, pero ¿para qué sirve el PI de la fosfatasa alcalina? Cuando veamos la parte obstructiva, ¿sí? O sea, cuando hay un proceso obstructivo, ¿qué significa? De que alguien o algo no está pasando. Te voy a decir mejor así. La fosfatasa alcalina, si bien sabes, es una proteína que se produce no solamente en el hígado, por eso no es tan específica, pero lo debemos pedir, porque también cuando hay una colecistitis aguda, piden la fosfatasa alcalina, ¿sí? Porque eso ya no depende del hígado, pero de la secreción biliar, perdón. Entonces la fosfatasa alcalina en el hígado dice que se presenta porque ahí se produce. Es parte de la síntesis, ¿dónde está? De proteínas. O sea que básicamente la fosfatasa alcalina tendría que estar baja en esta función, ¿sí? Ahora, como dice acá, para resumir, porque hay ¿cómo se dice? Diapositivas un poquito más importantes. Todas esas funciones que las van a leer, que produce el hígado, la conclusión, van a estar bajas. Mala coagulación, malas plaquetas, tal vez no hay albúmina, porque la albúmina, su principal síntesis es ¿dónde? En el hígado. Paciente desnutrido, no porque no quiera, sino que no produce ya albúmina, ¿sí? Hay también alteración de las hormonas sexuales. Ay, doctor, ¿qué pasó? ¿Por qué las sexuales? Porque se supone que en el hígado se metaboliza, en particular, no soy ginecólogo, ¿sí? Así que les puedo dar solo como lectura del caso, el tema de los estrógenos, ¿sí? Y su forma más importante que el hígado lo sintetiza es la estrona, que han debido escuchar en el gineco, no sé si han llevado gineco todavía. Y esa estrona hace que, como vamos a ver después, aparezcan algunos estigmas de la hepatopatía. ¿Se acuerdan de las arañitas vasculares? Sí. Ha sido gracias a que en estos pacientes, pese que son varones, aumentan las hormonas femeninas dependientes del estrógeno, ¿sí? Porque en el hígado habían sabido producirse la conversión y la síntesis, ¿ok? Por eso es que hay ¿cómo se llama esto? Bueno, los epónimos a veces me falla la memoria, pero hay el signo de, a ver si alguien lo googlea, el signo del, ¿cómo estaba escrito en el libro? La feminización de Chebostek, algo así, a ver si alguien me ayuda con eso, donde justamente es el resumen de los antiguos que han estudiado este problema, que este grupo de alteraciones dependientes de estas hormonas sexuales nos feminiza a los varones, se lo ha llamado así. Chebostek, creo que es, o sea, Che y Bechica, algo así, no sé si lo han encontrado. Entonces, ¿también habrá problemas hormonales? Sí, el varón se feminiza, el vello púbico cambia, el tono de voz cambia, la apariencia sexual a veces cambia. Entonces algunos pueden considerar que está pasando, tal vez nunca fue al médico a hacerse ver el hígado y en realidad las hormonas estaban fallando donde se sintetizan en la parte hepática.
El eritema palmar, que también acompaña a este problema, es por esta hormona. Porque esta hormona lo que hace es aumentar hacer vasodilatación arterial. ¿Sí? Pero bueno, eso es una de las cosas extras que se los comento ahora, porque todos sabemos que las proteínas se sintetizan en el hígado, que la coagulación y la conjugación de la bilirrubina está en el hígado, ¿sí? ¿Qué es el hígado? La glándula más importante para desintoxicarnos, lo sabemos. Pero algunos o sabían que hay problemas con las hormonas ahí. Casi muchos no lo saben, ¿sí? No estoy diciendo que tengo la primicia, sino que esto también tiene sus estigmas para considerar propios de las alteraciones del estrógeno, ¿sí? En su forma de la estrona. Bien, sigamos. Bueno, esto es un poquito repetitivo, lo que hemos hablado ya, no vamos a perder el tiempo. Y aquí están las posibles causas. Un resumen más o menos más compacto que se los he encontrado, ¿sí? O sea, quiere decir que el alcohol no había sido la única causa, pero que en todos los libros le echa la culpa al alcohol, ¿sí? Obviamente no es el alcohol que tomemos nosotros, como llamamos, ¿no? Como dicen mis estudiantes, mis internos, su consumo de alcohol, y eso no, ni siquiera en el libro lo he encontrado. Su frecuencia social. ¿Ah? El signo se llama signo de Kuhn-Bell-Hier Ya. o Mardian. Ya, ¿qué dice? A ver. Este epónimo hace referencia a la ginecomastia y otros cambios físicos de feminización observados en hombres con cirrosis hepática. Ah, ya. ¿Cómo se había llamado? Cubelier. Ese. Ya, Cubelier, ¿qué? ¿Chevostec? ¿Qué dice? No, nada. Chevostec es otro. Eso. ¿Qué ves eso? El Chevostec es un signo para ver eso. Baumgarten. Ah, ya, Chevostec entonces es para hipocalcemia. Ajá, para hipocalcemia. Ya, bueno, pero perdón, puta, no me puedo memorizar tampoco todo ya. Kuhn-Bell, Baumgarten. Ya, entonces, a ese grupo de características feminizantes, así se lo consideraba antes. Tal vez en algunos libros ya no lo van a encontrar, pero sí tenemos que saber que el hígado también había tenido que ver con las hormonas. ¿Ok? Bueno, entonces en este resumen que están viendo compacto, estamos hablando de las causas más comunes, que las han clasificado en metabólicas, autoinmunes, infecciosas y genéticas. Ah, genéticas, sí. Hay una que está acá, la más importante, ¿sí? La deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Lo mismo que ocurre en algunos casos de fibrosis pulmonar. No tenemos esa enzima y empieza a producir colágeno, no solo en el hígado, puede haber también en el pulmón, ¿sí? Pero dentro de las metabólicas, aquí está la más común, la del tipo alcohol. Las demás, revísenlo, es solo leer, porque puede salir una pregunta: ¿cuáles son las etiologías autoinmunes, excepto? Entonces, leanlo, ya nos vamos a quitar la hoja. Bien, ahora vamos a hablar de esa misma división al principio que hemos hablado, ¿no ve? Problemas de la hipertensión portal y por la disminución de la función. Vamos a seguir en esa línea. Primero hablaremos de la parte hemodinámica. Aunque ya me he adelantado, pero es una forma de recordatorio esto, ¿sí? Cuando aumenta la presión portal, por toda esa sangre que no puede pasar esos conductos de DICEP, que básicamente ya están todos fibrosados por el colágeno que tienen, entonces al haber aumento de la presión, que se los he puesto de ejemplo la manguera que usamos para el agua, ¿sí? Este aumento de la presión, ¿qué hace? Ustedes saben que las fuerzas de la sangre se miden físicamente, ¿no ven? La presión hidrostática y la presión oncótica, que son dos que se nivelan o básicamente actúan equilibradamente, pero basta que una se altere y ya produce algún efecto. Y en este caso, al subir la presión hidrostática, va a haber extravasación del plasma. ¿Dónde? Donde encuentre espacio. Porque no solamente pues, en el abdomen donde está el hígado sangre, ¿no es? Puede haber en pulmón, puede haber en corazón, puede haber en cavidad abdominal, pero es muy característico porque se manifiesta con más predilección cuando afecta el mesentero.
y la extravasación de ese plasma se la conoce como ascitis. Si vemos este corte sagital, es un abdomen normal, pero miren cómo se va llenando de líquido ascítico. De la misma forma aumenta la presión y puede haber extravasación al intersticio. Y eso se lo ve como edema. Y el edema, para saber que es por aumento de la presión hidrostática, tiene que dejar esto, que se llama el signo de fobia. Porque hay otro edema que es inflamatorio, que no es por volumen, pero sí es inflamatorio igual, que no deja fobia. ¿Sí? O sea, para creer que esto es por líquido, por excedente de líquido, tiene que dejar líquido. ¿Han entendido? Eso es pregunta de examen práctico cuando vayan a algún lado, porque van a mostrarles una pierna y está con una celulitis o una erisipela. Descríbala. Ah, sí, doctor, es un paciente con edema grado 3 y Godet 2 cruces. A ver si va a salir Godet en esa pierna, porque el problema no es agua ahí, el problema es inflamación. ¿Ok? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué? ¿El edema tiene que ver con la piel? ¿La fobia? Hay posgrados y se mide por el tiempo. Claro que es en segundos, pero tampoco se va a quedar eterno. Pero lo que importa aquí, incluso los, ¿cómo se llama? Algunos autores ya ni siquiera están utilizando la clasificación de cruces. Solo basta que diga signo de la fobia positivo, no importa si tarda 20, 10, 30 segundos, pero eso ya significa que es edema por sobrecarga y no el otro edema que es inflamatorio. Entonces, aquí ya la presión hidrostática. Y el otro fenómeno, ¿por qué? Porque la sangre que no está pudiendo atravesar ese hígado va a buscar rutas alternas, lugares por donde poder pasar y dejar de pasar por el hígado, o sea, como buscar otro camino. Y es en el caso, aquí está, la famosa cabeza de medusa, que aquí se ve en esta tomografía. Quiero que vean, por eso se los puse acá, esta imagen hiperdensa, por decir blanco, que está yendo hacia la piel. Esa es la vena. En teoría, cuando nacemos se oblitera, y esa vena es la que se obstruye, la que se pierde de función. Pero cuando hay esta circulación colateral o el aumento de la presión portal, empieza otra vez a abrir ese camino, ¿y qué va a pasar? Y esto es lo que le dije a mis residentes esta mañana. Me vas a decir qué tipo de soplo hay, y a ver los que vengan mañana, porque justamente el soplo de Krüger-Bergarten. Ese es el mismo nombre. Ya. Porque nosotros al auscultar esto que es la cabeza de medusa, vamos a escuchar a este soplo. Paradójico, ¿no? Un soplo que no está en el corazón, justamente por el flujo retrógrado que se produce. O sea que mañana los que vengan vamos a tratar de encontrar en nuestro pacientito ese pequeño soplo, que es una característica, no es obviamente algo patognomónico, pero dice que debería escucharse a la auscultación a nivel de la cabeza de medusa, ese soplo por el flujo retrógrado de la vena paraumbilical. ¿Sí? Sigamos. Pero y en el caso de la función, ¿qué va a alterarse? Si va a haber disminución de la síntesis de proteínas, porque ahí se forma la albúmina, las uñas famosas de Terry y las uñas de, ¿qué dice ahí? Muerte, ¿ya? Ahí no es mucho, no les voy a profundizar, pero al no haber albúmina, se pierde, ¿qué se llama esa partecita rosadita o blanquita de las uñas? Ustedes las chicas saben, se me dio la palabra lúnula. ¿Qué se llama? Esta cosita blanca. ¿Qué se llama? Ya se me dio la palabra. Pero aunque no crean ustedes, van a agarrar al paciente con cirrosis y van a ver que no tienen esa lúnula, creo que es, o lúgula, no me acuerdo el nombre, discúlpenme, ¿sí? Que eso caracteriza al paciente. Ya, sigamos, chicos. En el tema de las hormonas sexuales ya les he mencionado por esa vasodilatación, las arañas vasculares, puede ser el eritema facial o eritema palmar, ¿sí? En el caso cuando hay alteración en la función de la bilirrubina, no se puede transformar de la indirecta a la directa y por ende aparece la ictericia.
Si hay disminución en la capacidad de detoxificación, o lo mismo decir desintoxicación, van a empezar problemas del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque hay una sustancia que no se puede eliminar que se llama amonio y es un neurotóxico de la cabeza. Entonces va a aparecer temblor fino, el asterixis, que eso se lo puede ver en un paciente con cirrosis. ¿Okay? Importante esto. La antigua literatura nos decía el fetor hepático. ¿Sí? Cuando ustedes vean el fetor hepático, si es un un olor a azufre, dicen algunos autores. La verdad nunca lo he leído, estoy haciendo solo referencia, ¿sí? Porque en el aliento del paciente que está teniendo problemas con la urea, hay alteración de las conversiones. Los mercaptanos son los que tienen o dan esa característica al aliento que ellos emiten. No le he olido, la verdad, no sé cómo será, pero dicen que es como el azufre. Ni el azufre he olido nunca. ¿Ok? Sigamos. Ahí está la ictericia. ¿Por qué? Porque no se puede convertir la bilirrubina directa en indirecta a directa, ¿sí? El prurito. ¿Alguien vio que un paciente con ictericia empieza a rascarse? ¿O no sabían esa? Viene un interno hace un par de años, me dice: doctor, el paciente que está con cirrosis no ha dormido toda la noche porque tenía prurito. ¿Será que tiene alguna alergia? A ver, vamos, búscamelo una lesión que sea una dermatitis alérgica. No. Lamentablemente, cuando hay ictericia o hay depósitos de sales biliares a nivel de la piel, entonces estimula también a la histamina y libera la histamina, perdón, a las células, ¿cómo se llaman? A los mastocitos y libera histamina. O sea que inculpa que sí debe haber, acompaña el prurito a la ictericia, no necesariamente al paciente con hepatopatía, no, sino con la ictericia. Este es el color clásico, ¿no? Han visto cómo se reconoce también, por más que el paciente tenga el color que ustedes, bueno, lo identifiquen, es un color amarillo verdoso, ¿sí? Las escleras, nunca descuiden. Manifestaciones. Bueno, esto es repetitivo ya, estamos a 5 minutos de irnos. Los factores K dependientes, ya hemos explicado el por qué, ¿sí? Aquí está ya un poquito, esto es ya para que se guarden también como ayuda a memoria. Aquí están los laboratorios que deben pedir, básicamente, en un paciente para evaluación del hígado. Transaminasas, fosfatasa alcalina, este no es muy común, pero el libro lo dice, la GGT, la gamma-glutamil transferasa, ¿sí? Las bilirrubinas, la albúmina, el tiempo de protombina, sodio sérico y un hemograma para encontrar trombocitopenia en particular. En casos avanzados ya hay leucopenia y anemia. Miren, se estaría volviendo una pancitopenia, ¿no? O sea, algunos pacientes, y miren, un colega muy famoso acá, hematólogo, lo manejó un tiempo a un paciente como, ¿qué era eso? Como síndrome mielodisplásico. Y en realidad la causa de esas 3 alteraciones hematológicas, que se llama pancitopenia, cuando agarra todas las formas celulares, era por una hepatopatía. En vano lo han pulseado con corticoides, con corticoides, pero bueno, sigamos. Estas son imágenes donde pueden ver cómo se ve un hígado sano, ¿sí? Siempre va a tener el color o la textura, o perdón, la densidad del riñón. Lo hemos visto en las prácticas con ecografía, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando un riñón empieza a enfermarse? Empieza a aparecer lobulaciones, ¿sí? Miren acá, ¿cómo es la línea? Ya no es así, así, ya no es lineal, ya empieza a haber acodaduritas, y eso representa las lobulaciones, ¿ok? Por eso aparece así. Si vemos en la tomografía lo mismo, ya es un hígado que tiene lobulaciones, ¿ok? Aquí se ve incluso el hígado cuando ya está en su etapa final, ya no crece, ya no hay hepatomegalia, más bien con el tiempo se va achicando, y esto es líquido. Esto es algo bien importante que ahora se está usando en nuestro medio, ¿sí? Aquí hay en Santa Cruz, por si acaso. Cuando yo quiero saber cuánto de hígado tengo fibrosado, ¿sí? Pero me dirán, pero doctor, ¿cómo se puede medir eso si es por biopsia? Hay pues equipos que actualmente ya cuentan con esa posibilidad, porque no sé si estará confirmado, que se llama la elastografía de transición a vibración controlada, el famoso FibroScan.
Todo paciente que tiene un hígado en tentativa de que está empezando fibrosis, porque ya cuando está avanzada y hay síntomas, se hace este estudio, es como una ecografía para explicar así rapidito. El elastógrafo no es más que un dispositivo que por ondas mecánicas hace que haya un sonido que traspasa el hígado. Claro que la computadora es la que mide números, conforme pase esto, va dando unos números, ¿sí? Y conforme sea un hígado enfermo, aumenta la velocidad de paso. O sea que estos rayos deberían pasar lento si estuviera sano el hígado. Pero si empieza a aumentar la velocidad, hay patrones, por ejemplo, de este paciente salió 4.4. Si vemos acá, de 2.4 a 8, creo que no veo bien, es un hígado con injuria, que está recién empezando. Y inverso, que esté en un, ¿dónde está? En un 75, sí está en cirrosis. O sea que la señal ha pasado, flash. Eso lo mide esta computadora, ¿ok? El diagnóstico, lamentablemente el gol estándar que les dije, va a ser la biopsia. Pero no es necesario saber que la biopsia es útil. Con que tenga todo lo que hemos visto, la sintomatología, porque acuérdense, la hepatopatía crónica o cirrosis es la única de las pocas enfermedades en gastro que tiene harta riqueza en el examen físico, ¿sí? Esa sí no la pueden pelar, no como las otras del síndrome de intestino irritable, donde no se ven carajo en el examen físico. Pero aquí sobran, ¿sí? Hallazgos laboratoriales y los de imagen van a complementar. Esto me van a leer. Esto sí, ya no me da el tiempo, les dije, es un tema largo y bonito, a mí me encanta. La famosa escala pronóstico de Child-Pugh, ¿sí? Que no necesito ser especialista para decirle, señora, su marido está en la clase B, que a un año va a tener un tiempo de sobrevida apenas de un 81%, pero al segundo ya baja a 50%. Es para decirle, ¿sabe qué? Su esposo en 3 años se va a morir. Fuerte, ¿no? La cosa, pero gracias a esta escala, que no es más que medir bilirrubina, ascitis, tiempo de protrombina, si hay un grado de encefalopatía y valores de albúmina, ustedes ya cuando llegue su paciente con hepatopatía, reúnan a la familia y díganle, hemos calculado esta escala y ha salido una clase B, y le dicen cuánto de tiempo le queda de vida. Es lamentable, pero así ustedes evitan problemas, porque la hepatopatía crónica, cuando ya está en cirrosis, es terminal. ¿Sí? Sigamos. Bueno, el tratamiento es frustrante, les diré, porque solamente puedo atacar al problema de la complicación. Lo más importante, restricción de sodio. El paciente no debe consumir sodio, dieta hiposódica, porque ya el sodio, si consume, jala agua en el glomérulo y se va a hinchar peor. Restricción líquida ya de hecho, pero los dos únicos medicamentos aprobados hasta hoy, y lo único que hay es para evacuar, impedir que la sal ingrese, la espironolactona y la furosemida. Y en el último caso, cuando hay ascitis, como nuestro paciente de esta mañana, evacuatorias, paracentesis evacuatorias, quitar líquido, líquido y líquido, ¿sí? Y las complicaciones, con esto terminamos. Miren cuántas complicaciones hay. Cada clase podríamos hablar de una. Esto es amplio este tema, lo traté de hacer lo más resumido y eso que estoy corriendo. La hipertensión portal, ya lo hemos dicho, todas sus complicaciones. Las varices gastroesofágicas, lo hemos hablado en hemorragia digestiva alta. La ascitis tiene su mecanismo fisiopatológico, su conducta y su tipo de diagnóstico. La encefalopatía hepática, ojalá un día tuviéramos la oportunidad de hablar solo de encefalopatía hepática, es una belleza, porque hay signos y hay unas tablas que sirven para dar el tipo o el grado de encefalopatía. La mayor parte de los pacientes con encefalopatía, porque por eso viene el paciente, rara vez viene porque está hinchado, sino porque en la casa se empezó a poner así irritable, que quería pegar, se descontrolaba, por esa razón traigo algunos convulsiones. La famosa encefalopatía por acúmulo del amonio que lo está intoxicando. Peritonitis bacteriana, ¿sí? Ese ascitis o todo líquido que se estanca, la teoría dice, no, se sobreinfecta. ¿Por quiénes? Bacterias gram negativas que viven en el tracto gastrointestinal. Síndrome hepatorrenal, porque el hígado no manda buen flujo al corazón, el corazón no manda al riñón y el riñón deja de orinar. Facilito. Y el carcinoma final, hepatocelular. Bueno, chicos, cabalito. ¿Qué vamos a tomar la decisión antes de que se vayan? ¿Qué quedaron, chicos? ¿Qué vamos a hacer?